Ya ahí está el señor Pedro Donoso. Así que, señores, recuerden poner el like, ser parte de las membresías, por favor. El like es importantísimo para que YouTube nos pueda seguir recomendando ya después del regaño y todo. Ustedes saben que yo los quiero muchísimo y que ustedes son mi público y que yo aquí traigo a todos los invitados, todos también, para que nos podamos informar. Vamos a darle la bienvenida. La güera está dormida, por favor. Uy, se acaba de despertar. No me la alerten porque después empieza y dale con el... Y entonces mejor que quede dormidita. Por acá dice, Donoso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Pedro Donoso. Pedro, que usted está en todos los medios todos, menos aquí en Ingobernable. O sea, tengo que rogarle que usted esté aquí, pues. Eso es mentira y puedo poner los chats ahorita en vivo, que no he recibido invitaciones suyas, salvo hace una semana la última. Voy a los medios que me invitan, evidentemente, y usted nunca me invita. Y para colmo me cambia de horario, ¿no? Me dice, no, mejor a las 7 no, mejor a las 8, ¿no? Aquí se hace su voluntad. Tengo que trabajar, perdón, tengo esta fijación de no querer morirme de hambre, me toca trabajar. Todos. Oiga, ¿y por qué usted le quiere hacer la vida imposible a Tupac? ¿Por qué? ¿Por qué casarse? ¿Para qué? Pero, No, viste, pero no, ahí está el pacto, ya voy a hablar con señores. mi amigo. Ahí está el pacto. El pacto, él fue el que decidió, yo ni Felicitaciones. siquiera, ya yo estaba echada al abandono, Pedro. Yo dije, No, no esto sé. nunca va a pasar. A mí me contaron otra cosa, me contaron extorsión, casi secuestro extorsivo, dijeron por ahí. Más o menos, pero eso no se dice en vivo. Un Pedrito, abrazo para Tupac. qué gusto siempre tenerte aquí, amigo mío, amigo de la casa, y siempre nos gustan tus análisis, aunque algunos empiecen ya a criticarle y a compararle con el príncipe Harry. Pero vamos allá a la primera pregunta y sobre todo manejo de crisis. Voy a empezar desde ahí antes de ver temas de candidatos. Si usted es experto, aquí tengo su libro que no he podido leer, el libro de Yadira y Pedro Donoso. Y Estoy quiero viendo que hablar está del... atrancando la puerta ahí. Sí, estoy viendo que está atrancando la puerta ahí. Sí, Perfecto. claro, es para eso, la verdad. Es a veces cuando me voy, le doy el libro a la güera para que pueda jugar. Ya, exactamente. Y es buen material, puede jugar, es buen material. Ya ve, póngase serio. Vamos a hablar de manejo de crisis. A ver, hoy con Alondra Enríquez estábamos hablando de que, por ejemplo, Valentina Centeno es a ADN lo que en este momento Ricardo Patiño está haciendo a Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, que hay ciertas crisis a nivel comunicativo que están manejando las dos principales campañas o binomios, partidos, perdón, en esta campaña. ¿Cómo se está viendo en esta primera semana, sobre todo, el manejo de estas crisis que pueden olvidarse tal vez la próxima o no? ¿Qué está viendo usted? A ver, digamos, por concepto, de acuerdo a la metodología que nosotros manejamos, ¿no es cierto? No hay crisis comunicacionales, eso no existe. Las crisis son crisis, digamos, ¿no? Es decir, las crisis son, y además son un evento político, ya lo dice Michael Reader, ¿no es cierto? Las crisis finalmente son situaciones de mínimo control y de máximo riesgo, en donde finalmente lo que sucede es que hay una lógica de perder el poder que te da la legitimidad y perder la legitimidad que te da el poder, digamos, ¿no? Entonces, crisis comunicacional en nuestra concepción no existe porque las crisis son crisis, digamos, ¿no? Es decir, si hay una persona que emite unas declaraciones, ¿no es cierto? Y esas declaraciones son desafortunadas, eso no es una crisis comunicacional, es una crisis en sí mismo que involucra varios ámbitos, lo político, lo digital, lo comunicacional, etcétera. Es decir, lo comunicacional es quizás una cancha en la que se juega, pero también se debe jugar en la cancha de lo político y también se debe jugar finalmente en la cancha de lo digital, digamos, ¿no? Ujú. Yo creo que de una u otra manera estas declaraciones pasan a ser desafortunadas, ¿no es cierto? Pero creo que hay crisis más graves del lado del gobierno y hay crisis menos graves del lado de la Revolución Ciudadana. Es decir, yo nunca no, pondría en Equipararía. equivalencia, eso, pondría en equivalencia, estoy cansado, pondría en equivalencia Ujú. a Valentina Centeno con Ricardo Patiño, digamos, no tienen ningún punto de comparación que de una u otra manera lo que diga Patiño tiene mucho más peso finalmente por toda la trayectoria, digamos, ¿no es cierto? Es decir, Centeno sigue siendo, digamos, una vocera de las muchas que tiene finalmente ADN, pero Patiño sí finalmente tiene un recorrido y tiene una representación histórica, ¿no es cierto? Y tiene más mitos sobre su espalda que combatir, ¿no? Es decir, su palabra pesa mucho más finalmente, creería yo,
que la de Centeno, ¿no? Entonces creo que no es comparable, pero finalmente las dos son crisis que de una u otra manera ni la Revolución Ciudadana ni el gobierno han sabido administrar. Creo que al gobierno no le importa y creo que la Revolución Ciudadana no tiene la capacidad para entenderlo tampoco. ¿Y qué crisis son las mayores crisis que está manejando, por ejemplo, el gobierno que ahora es candidato, ¿no? Porque no podemos olvidarnos de eso. ¿Cuáles son las crisis que puede afectarle eventualmente en todo este mes de campaña? A ver, digamos, la medición de las crisis, ¿no es cierto? Los indicadores que te determinan, esto va a sonar bien raro, pero voy a intentar explicarlo. Los indicadores que te determinan si una crisis te afecta o no, no necesariamente tiene, por ejemplo, que verse con el indicador votos, digamos, ¿no? Es decir, porque si no, yo me estaría traicionando a mí mismo en los conceptos de la crisis, porque al gobierno finalmente parece no pasarle factura absolutamente nada, digamos, ¿no? Es decir, es un gobierno que violenta la ley y la constitución, lo han dicho más de 60 expertos finalmente, ¿verdad? Hoy un periodista connotado como es Fabricio Vela anticipó y anunció que se escucha que va a haber un allanamiento a las oficinas de la Asamblea Nacional, digamos. Es decir, hay un montón de crisis incubándose, ¿no es cierto? Pero esto no parece extrapolarse al ámbito de lo electoral. Esto no quiere decir que la crisis no le pase factura a futuro al gobierno, digamos. Es decir, la crisis te pasa factura en el plazo corto, mediano, largo o en el inmediato, digamos. Si no te pasa en el inmediato, algo sucederá en el mediano y en el largo plazo. Nosotros hemos llamado a eso la incubación de mitos. Es decir, cuando tú finalmente no resuelves una crisis, sigues alimentando los mitos, eso a la larga, al mediano plazo, te pasa factura. Qué sé yo, voy a inventarme una hipótesis, ¿no es cierto? El mito será que Noboa es un dictador y violenta la Constitución, por ejemplo, ¿no? Si no le pasa factura ahora, le pasará factura algún momento. Sin embargo, los estrategas a veces pierden la noción y dicen, como no me quito votos, entonces no es importante. Es importante cuando tú planteas finalmente un escenario a futuro, porque lo que tú quieres hacer es gobernar a futuro finalmente, ¿no? No solo ganar la elección. Y ahí está para mí el tema más importante del análisis del gobierno de Noboa. Noboa no es un problema inmediato, es un problema, o el fenómeno Noboa, ¿no es cierto?, para la democracia y para la institucionalidad, es un problema a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros eligiendo presidente candidato solamente como ya pasó en 2009 con Rafael Correa, sino que se está eligiendo presidente candidato dentro de un año en el que se establecen los procesos de elección de autoridades de control. Y eso es fundamental entenderlo. Cuando eres presidente candidato, tienes más margen de capacidad de incidencia en elegir fiscal general del Estado, renovación del Consejo de la Judicatura, renovación total del Consejo Nacional Electoral, renovación parcial de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional. No es menor lo que está sucediendo. Por eso esta elección es inédita. Es decir, por un andarivel se va a elegir a presidente y asamblea, pero por otro andarivel se está designando a las autoridades de control. Y esto finalmente evidencia que el presidente candidato tiene mucho más margen de incidencia de estas autoridades de control. Cuando sean estas electas autoridades de control, vamos a tener un largo plazo con estas autoridades de control que quizás, si es que no voy a ganar la elección, ¿no es cierto?, pueden finalmente ayudarle a capitalizar más poder finalmente del que ya tiene, creería yo. Pero si Daniel Noboa no gana la elección y estas autoridades de control, que son más o menos un poquito de cercanía con Daniel Noboa, igual sería muy difícil para la siguiente o el siguiente presidente. Exactamente, es decir, Noboa podría gobernar, digamos, si es así, sin estar sentado en Carondelet, ¿no? Como ya lo hicieron los socialcristianos en los 90, con la justicia, el MPD finalmente con, digamos, los sindicatos de maestros, etcétera, etcétera. Ya, ¿y cuál es la función o cómo se ve lo que están haciendo las instituciones de control? No hablo de la asamblea porque Daniel Noboa ha impuesto la narrativa de que la asamblea es una asamblea golpista, ¿no? A pesar de que a inicios de año le dio, o sea, mayoritariamente los votos para 5 proyectos de ley. Ahora veta todos los proyectos de ley. Ahora les dice golpista. Pero hablemos de, por ejemplo, CNE, TCE, la misma Corte Constitucional, que no quiero meterla en eso, pero digamos, ¿qué funciones están teniendo también estos que aún no se van, pero que nos están dejando en una incertidumbre bastante grave con respecto a lo que puede pasar el 9 de febrero? Digamos, yo ya lo he dicho antes en este mismo espacio. A mí lo que más me asombró finalmente del fenómeno Noboa es que en el 2023 la lectura que nosotros teníamos del contexto es que vivíamos una guerra interfunciones, ¿no? Es decir, no había asamblea, no había uno de los poderes del Estado, había una guerra abierta entre Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, había una guerra interfunciones, digamos, bien,
bien profundizada, ¿no es cierto? Y yo siempre me preguntaba si es que Noboa no tiene, digamos, el músculo político para eh, como controlar esa guerra interfunciones, ¿qué es lo que va a hacer? Y finalmente su operación política ha sido impecable. Con esto no estoy diciendo que está bien, solo estoy describiendo porque la otra vez me criticaron un montón. Con eso no quiero decir que está bien, pero finalmente lo que originó es que la institucionalidad funcione alrededor de los intereses del presidente Noboa. Es decir, la Fiscalía General del Estado no hubiese podido meter preso al hijo de la vicepresidenta, sea culpable o inocente, eso determinarán las autoridades, sin anuencia, digamos, ¿no es cierto?, del presidente y viceversa. El Tribunal Contencioso Electoral. Y eso demuestra también que Noboa hace todo esto no desde una falta de experiencia, creo que no es una lectura adecuada. Todo el mundo dice, son inexpertos, la improvisación, para absolutamente nada. Es decir, Noboa entiende bien cómo funciona la estructura creada por la Constitución de Montecristi, que nos gusta o no nos gusta, es otra discusión, pero claro, sabe finalmente qué organismo hay que cooptar, cómo el organismo funciona, porque claro, otros políticos, tú les dices, el Tribunal de Contencioso Electoral es el tribunal más importante de época de elecciones, ni siquiera saben lo que es. Pero estamos Ujú. viendo ahora que el Tribunal Contencioso Electoral finalmente ha actuado, ¿no es cierto?, con base a cumplir los objetivos del presidente Noboa, ¿no? Y yo creo que está muy próximo finalmente a que también destituya al Consejo de Participación Ciudadana, la denominada Liga Azul. Entonces, funciona, digamos, alrededor de los intereses de Noboa y Noboa, sin tener un músculo político, logró tener una bancada oficialista muy importante, ¿no es cierto?, obteniendo retazos ahí de varios asambleístas de otros partidos, ¿no es cierto? Logró finalmente cooptar y cambiar la estructura del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Es decir, ha logrado hacer que la institucionalidad funcione finalmente con base a sus intereses, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la función? A ver, por si acaso aquí ya están diciendo que sí, que Pedro Donoso, no sé qué, Novoa, ya le están reclamando algunos. A mí me da mucha Pero ¿qué me risa. reclaman? A mí me da mucha risa, pero quiero hablar un poco de las narrativas que ha impuesto el gobierno y cómo a nivel estratégico podemos diferenciar un poco de lo que sucede con la gente que la consume. Porque a veces pensamos, no, es que la gente consume lo que le da la gana, no, es que los jóvenes no saben por quién están votando, no es que no sé. Pero yo quisiera, por ejemplo, el gobierno ha impuesto ciertos discursos con respecto a lo que te mencionaba. La asamblea es golpista, o sea, la asamblea es mala. Verónica Abad es mala y quiere destruir al gobierno y no debe ser la vicepresidenta. Lo de la licencia, no hay ningún artículo y se inventan no sé qué cosa. Y la gente empieza a creer estos discursos. Quiere decir que al final lo que decías, y dicen algunos analistas también, es que saben estratégicamente a nivel de comunicación cómo apelar a este debate superfluo de las calles para lograr el voto. ¿Está haciendo bien el gobierno la comunicación a través de estas narrativas y probablemente engaños en algunos momentos? Otra vez no creo que empieza ni termine la comunicación. La comunicación Sí. siempre es lo menos importante de lo más importante. Es decir, si Novoa no captaría con una operación política impecable las demás funciones del Estado, si no finalmente construyera, digamos, un posicionamiento reputacional que le legitime su poder, ¿no es cierto? Si es que no tuviera el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Es decir, la comunicación per se finalmente no va a conseguir absolutamente nada. Creo que es un cúmulo de cosas, digamos. No, no es solo una buena estrategia de comunicación, porque si no empezaríamos a decir que el TikTok finalmente es todo. Eh, lo que sí sorprende, ¿no es cierto?, es el, la poca violencia con la que se ha dado el desgaste del gobierno. ¿Qué quiero decir esto finalmente? Que un gobierno que antes nos dejaba 14 horas sin luz era un gobierno fuera. Es decir, si Lazo nos hubiera dejado 14 horas sin luz, estuviera fuera de Carondelet, sin lugar a dudas. Ahí la gran pregunta es qué sucede, digamos, ¿no? Yo no tengo la respuesta, es como muy complejo determinar cuál es esa respuesta. He estado como intentando leer, hay que hacer estudios cualitativos, evidentemente, pero por ejemplo ahí Byung-Chul Han, que es este filósofo alemán-coreano que está tan de moda, ¿no es cierto? Él tiene un libro que se llama El aroma del tiempo y él plantea finalmente que en el siglo XXI el tiempo ya no tiene un orden cronológico, sino que está atomizado, es decir, tú no sabes cronológicamente cómo vienen los hechos finalmente, ¿no? Y eso también afecta en un tema que es fundamental, que es el tratar la verdad. Él dice, y voy a citar porque tengo el libro acá al lado, dice, la propia verdad es un fenómeno temporal, es un reflejo de un presente duradero y eterno.
el desbocamiento del tiempo, el presente reducido y fugitivo, perfora la verdad. Entonces, cuando finalmente las cosas ligadas a la temporalidad envejecen mucho más rápido, tú no puedes determinar qué es cierto y qué es mentira, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo salgo a decir, no yo, pero alguien sale a decir, ¿no es cierto?, que, digamos, la culpa de los apagones es de Noboa porque, qué sé yo, redujo el presupuesto de Select para dar mantenimiento a las termoeléctricas, lo que sea, un análisis técnico, ¿no es cierto? Eso está afectado finalmente porque yo puedo no ver en vivo lo que tú me estás diciendo, sino puedo ver 6 meses después, ¿no? Es decir, no hay una cronología del tiempo, por lo tanto la verdad entra en disputa. Entonces no sabes quién, digamos, es dueño de la verdad. Tanto es así que el secretario de Comunicación anterior en Prime Time dijo que se abrieron las puertas de Mazar, es decir, una cosa absolutamente descabellada, ¿no? Y claro, la impunidad social, digamos, emerge y finalmente no hay ninguna consecuencia, no hay, digamos, ni siquiera una consecuencia jurídica, no hay una consecuencia de decir, perdón, señor, usted mintió en prime time. Es una vergüenza mentir en prime time desde el sillón de un funcionario público y no pasa nada porque la verdad está en disputa. Esa es la única explicación que yo puedo tener finalmente de que Novoa tenga un desgaste, porque un desgaste lo tiene, ¿no es cierto? Tengo un desgaste tan a cuentagotas, ¿no? Y otro fenómeno, evidentemente, es lo que sucedió hace un año en TC, que provocó finalmente que Novoa suba del 40% al 80%, y creo que él ha vivido, ¿no es cierto?, de esa batería que le dio finalmente el 80% después de la toma de este canal, ¿no? Voy a eso, solo tengo que decirle a Guillo que se concentre, que anda poniendo ahí los monitores ahí rarísimo. Guillo, por favor, concéntrate. Pedro, entonces con esto de la verdad, por ejemplo, también tienen, y es lo que tú decías, si todo esto hubiera pasado en el gobierno de Guillermo Lazo, fuera otro cantar, ya probablemente también estuviera fuera y demás. ¿Será también que como todo pasa y nada queda? Todo pasa como que así, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Tampoco nos da tiempo a poder interiorizar cada acción, cada crisis, cada situación. Porque, por ejemplo, mucha gente viene y me dice, no, lo de los niños de las Malvinas le va a afectar a Novoa. Y yo me pongo y digo, no, probablemente no. Pero no sé, así como tú me dices, no sé de dónde me sale este pensamiento de que probablemente no le afecte si nos dejó por 3 meses con prácticamente de 8 a 14 horas sin luz y ahora está haciendo campaña impunemente, ¿no? Incluso cuando debía pedir licencia. O sea, tiene que ver con la rapidez también con la que pasan las cosas y que el ecuatoriano también está un poco cansado de tanta crisis, de tanta violencia y ya lo que quiere es como rápido, 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 cualquiera que venga, vamos de nuevo y seguimos luchando. ¿Tiene algo que ver con eso a nivel sociológico, tal vez? Puede ser, no tengo una evidencia científica que sustente aquello, creo que son hipótesis muy válidas. Ahí, digamos, el gran pero que podría tener esa hipótesis es que no es que a Lazo lo teníamos como presidente hace 25 años, hace Claro. un año. Es decir, hace un año también funcionaba la dinámica del siglo XXI, ¿no es cierto? Es decir, no puedo yo entender cuál es la diferencia entre un proceso y el otro proceso. Quizás la habilidad en sí mismo de Novoa, que no sé si es un fenómeno o una estrategia premeditada, es esta capacidad de no hacer que el orden sea cronológico. Es decir, porque finalmente el manual te dice eso, es decir, el storytelling te dice contemos en orden las cosas, ¿no? Quizás de este desbocamiento del tiempo, ¿no es cierto?, como citaba en este libro, y que hay un montón de fenómenos, claro, hacen que tú acumules un montón de fenómenos que después ya no sabes si es verdad o es mentira, digamos, una gran cantidad. Eh, y con respecto a la tragedia, digamos, de los chicos de las Malvinas, claro, yo no tengo datos, no tengo cifras, ¿no es cierto? Yo también me atrevería a decir que no tiene ninguna afectación, porque de una u otra manera nosotros vemos la sociedad del siglo XXI también no puede condolerse con la tragedia, pero finalmente no es su tragedia. Es decir, no terminamos haciéndonos propia la tragedia, digamos, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es Sí, decir, sí. digamos, no es mi tragedia, ocurrió a 400 kilómetros, a mi hijo no le va a suceder seguramente porque mi hijo camina en Cumbayá y no camina en las Malvinas, porque mi hijo es blanco, ¿no? Es decir, tenemos esta incapacidad de hacer propias las tragedias, pero sobre todo de entender finalmente que estos procesos lesionan profundamente la democracia, digamos, ¿no? Pero regresas a ver las cifras de Latinobarómetro y la gente no cree en la democracia, entonces te vas a explicar finalmente por qué esto no podría finalmente afectarle profundamente. Yo creería que no, hay que ver los números y hay que ver los cuantitativos, ¿no? El que la gente no cree en la democracia
nos permite un poco definir por qué están pasando estas cosas ahora en Ecuador, donde hay apenas creo que 2 abogados que están diciendo que no, que Daniel Noboa está haciendo las cosas bien, pero tienes una carta firmada por ciento y pico de abogados académicos diciéndole, señores, lo que está pasando está mal, están desbaratando la Constitución, están cometiendo ilegalidades, en fin. Esto tiene mucho que ver con que la gente ya no cree mucho en la democracia. Yo creería que sí, pero además finalmente, claro, todos nosotros del Círculo Rojo, inocentes y tontos como somos, ¿no es cierto?, nos escandalizamos y enarbolamos la bandera de la democracia y decimos, está violando la Constitución. Yo creería y lanzo como hipótesis que la estrategia de Noboa es esa. La estrategia de Noboa es decir, yo violo la Constitución y aquí no hay nadie que me pare finalmente. O escucharán, señores de la Asamblea Nacional, no hay nadie que me pare. Es decir, la impunidad finalmente es la bandera de Noboa y ese es el mensaje y el framing que nos quiere mandar. El miedo, ese es el mensaje que nos quiere mandar. Digamos, decir, cuando tú dices, yo opositor, no me voy a oponer pues a un presidente que tiene la capacidad de que la fiscalía meta preso al hijo de la vicepresidenta y le mande a la roca, que finalmente me meto en una embajada, y además no de un país chiquito finalmente, ¿no? Porque no es que se metió en la embajada, perdón, con todo el respeto del mundo, de Surinam, se metió en la embajada de México, digamos, ¿no? Que finalmente exilia periodistas, que cierra medios, es decir, el miedo es un metamensaje, digamos, ¿no? Es decir, las declaraciones de Lofredo, ¿no es cierto?, pidiendo disculpas, ¿no es cierto?, y amenazando una jueza, no es improvisación, finalmente, eso es salir a decir funciones del Estado. Yo tengo el poder y puedo ejercer el poder, por lo tanto, el que se atraviese terminará finalmente teniendo el mismo fin. Entonces, claro, ese liderazgo, digamos, tan avasallador, no encuentra pues una contraprestación en una oposición que se pare finalmente y emita acciones para contrarrestar, sino que se encuentra finalmente con todo lo valioso que es, ¿no es cierto?, con 60 académicos que dice el señor viola la ley, digamos, ¿no? Claro, pero no sé qué peso tiene, es muy valioso, es muy valiente y hay que seguir haciéndolo, sí. Pero claro, no estamos entendiendo finalmente cómo se une, ahí sí, cómo se encuentran los dos mensajes, ¿no? Es decir, el negocio finalmente del gobierno podría ser el generar miedo para que nadie se pare enfrente y nosotros decimos qué horrible cómo el presidente hace estas cosas, qué miedo. Entonces sigue alimentando, digamos, ese gran fenómeno, ¿no es cierto? Ese gran mito del miedo. Así es, por acá dice María Augusta Peñafiel que sí, que efectivamente, exactamente eso mismo, igual estamos jodidos todos, ¿no? Por acá mucha gente también comentando y haciendo algunas preguntas. Y yo voy ahora desde el lado del electorado, voy desde la gente, porque mucho analizamos a los candidatos, que de hecho ya voy a ir por un poco por Luisa González y... No, voy primero a eso después de ir a la gente. Vamos con, ya hablamos un poco de lo que pasa con Luisa González y Daniel Noboa. Pero hace unos días yo hablaba con alguien y me decía, dense cuenta que hay 16 binomios, Pedro. Hay 16 binomios y solo estamos centrados en Daniel Noboa y Luisa González. Yo particularmente, Londra Santiago, me olvido a veces de los candidatos. El otro día me dijeron, no, tal candidato, y yo dije, ah, cierto, que está en la papeleta, porque no los sigo, no los tengo en cuenta y mucha gente le pasa lo mismo. ¿En qué momento llegamos a tal crisis, digo yo? Crisis tal vez de partidos o democracia electoral o lo que sea, que solo estamos una vez más, después de 7 años, en que hay 16 binomios y solo nos centramos en el representante del anticorreísmo y la representante del correísmo. ¿Cómo llegamos a eso? Es súper importante la pregunta, porque también se ha creado el mito de, finalmente, la segunda vuelta es Noboa, González y listo, se acabó, no hay nada que hacer, a ver qué se hace, por quién vas a votar, ¿no? Y finalmente, digamos, es no solo antitécnico, sino no exacto el sostener aquello, ¿no? Y voy a explicarlo, digamos, con tres argumentos. El primero, que quizás son argumentos materiales, digamos, ¿no? Y quiero ser como muy específico en esto. El primer argumento, ¿no es cierto?, es que hay un 61%, de acuerdo a ese datos, 19 de diciembre, de indecisión. Es decir, si hay un 61%, quiere decir que hay demanda de votos, ¿no? Es- Todas las encuestas finalmente que publican y dicen, no sé, 29% para Novoa, 23% para Luis, etcétera, te dicen de los que ya decidieron, o la pregunta es si fuera hoy la elección, ¿por quién votaría? No importa que no haya decidido, pero no regresamos a ver qué hay materialmente, demanda de votos aún. Yeah. Este es el primer elemento material. El segundo elemento material es que hay 16 binomios, es decir, hay oferta de candidatos, ¿no?
Entonces, si hay 61% que aún no, si 6 de cada 10 no saben por quién votar aún, y hay 16 candidatos, ¿cómo yo puedo concluir a ciencia cierta? No estoy diciendo que no vaya a pasar, pero ¿cómo puedo yo concluir a ciencia cierta que la segunda vuelta va a ser González Novoa sin ninguna discusión? No hay cómo sostener eso. Eso no es exacto, finalmente. A mí me puede parecer, no parecer. Lo que pasa es que la diferencia de votación, que nadie tiene más del 2%, lo que quieras. Pero materialmente, ¿no es cierto? Hay la posibilidad porque hay electores y hay la posibilidad porque hay candidatos. Y el tercer argumento es lo que ha sucedido en el Ecuador, digamos. Es decir, en el Ecuador tú no puedes determinar quién pasa a la segunda vuelta con ciencia cierta, faltando tanto tiempo y con tal nivel de indecisión. Es decir, Novoa es un ejemplo de eso, pero no solo Novoa. El alcalde de Cuenca finalmente es un ejemplo de eso, el mismo alcalde de Guayaquil es un ejemplo de eso, y finalmente tenemos que poner la violencia sobre la mesa y determinar que en este país las elecciones, una semana antes, como pasó en el 2023, todo puede suceder. Entonces, no, el negocio finalmente del correísmo y el anticorreísmo, y hay que decirlo así, es decir finalmente que estas son las dos únicas opciones. Y no, materialmente no son las dos únicas opciones. Ahora, esa es la primera discusión. La segunda discusión, que haya candidatos que no entienden cómo hacer campaña, que no se estén, digamos, visualizando, que no puedan colocar el gran imaginario y la tercera vía, esa es otra discusión, ¿no? Pero yo no puedo decir que la segunda vuelta, porque sí va a ser Novoa y Luisa González, y que no existe probabilidad de que alguien más pueda llegar a segunda vuelta. Eso no es técnicamente cierto. Puede ser altamente probable que esa sea la segunda vuelta, pero uno no puede decir con certeza que esa será la segunda vuelta. Ese ha sido el negocio, hacernos creer finalmente en esta especie de polarización, ¿no es cierto? González Novoa, tanto del correísmo como del anticorreísmo. Esto finalmente no es una tesis que yo he desarrollado, esto es Javier Rodríguez, digamos, el analista de datos, que lo ha desarrollado muchísimo mejor que yo, y él tiene varios escritos, incluso en el medio GK, en donde pueden, digamos, ahondar en este tema. Correísmo, anticorreísmo, tiene mucho que ver con izquierda y derecha, entonces, o es otra medida? O sea, es otra No. medición la de izquierda y la derecha. No, finalmente, digamos, a ver, para empezar, yo creo que la gente, si es de izquierda o es de derecha, lo que pasa es que no tienen, no les interesa y no tienen la capacidad de asumir esa etiqueta, pero se identifican finalmente, ¿no? Es decir, hay gente que te dice, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero yo quiero un Estado fuerte, ¿no es cierto? Yo quiero, digamos, derechos laborales, yo no quiero reducir el Estado. Hay gente que dice, yo no soy de derecha, pero yo quiero Estado reducido, quiero más libertades, etcétera, ¿no? No creo que es izquierda y derecha. Creo que, digamos, ese clivaje que es muchas veces mentiroso, ¿no es cierto? Es correísmo, anticorreísmo. Y ya lo dijo Clima Social, y yo lo repito, en el 2023, Clima Social se atrevió a hacer una investigación en donde estableció arquetipos de votantes, y el 43%, ¿no es cierto?, era un arquetipo o de antisistema o político. Yo también en este espacio les he contado esto. Estos dos, digamos, arquetipos son votantes que no se identifican ni con uno ni con el otro, Claro. pero que tienen cierto tipo de comportamientos, ¿no es cierto?, que se derivan en eso, ¿no? Ya, ok. Y eso es importante para entonces determinar, sobre todo mi siguiente pregunta, que tiene que ver con el votante, ¿no? A veces me dicen que que tienen mucho hastío por lo que está pasando, que ya no quieren votar, que los jóvenes están buscando otras soluciones, que los adultos mayores o los baby boomers, como también lo menciona Alondra Enríquez, están pendientes de otras cosas y ellos sí van a votar por el que ya fue, en fin. ¿Cómo podemos definir al votante ecuatoriano? Depende del contexto político electoral. Por ejemplo, ahí Paolo Moncagate en el 2013 hizo una investigación súper interesante en donde hablaba del fenómeno Correa. Entonces, en el Ecuador era muy común tener, digamos, esta categorización de votante, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, me invento ahorita, ¿no es cierto? El costeño no vota por Serrano, el Serrano no vota por costeño, por eso tiene que haber un binomio Costa-Sierra, etcétera, etcétera, etcétera. El fenómeno Correa en el 2003 es un fenómeno que rompió todo tipo de indicador. Es decir, por Mm, Correa votaban el que votaba por Nebot, el joven del Guasmo y la chica joven de Zamora Chinchipe, es decir, rompió, digamos, esos paradigmas, incluso finalmente, no nos olvidemos que el binomio Correa-Glass era un binomio que rompió los paradigmas, los dos de claro. la costa, finalmente, ¿no? Hoy por hoy, yo creo que el comportamiento electoral es un comportamiento muy difícil de definir, es un comportamiento, diría yo, y me atrevería a decir que
decide pocos días antes finalmente ante las urnas, a diferencia, por ejemplo, en el 2013, ¿no es cierto? Con un nivel de indecisión alto, ¿verdad? Y yo sí creo finalmente que, por ejemplo, el humor social, el pesimismo, sí puede pasar factura, digamos, ¿no? Es decir, con, digamos, unos niveles quizás de ausentismo y de voto nulo y voto blanco que empiezan a moverse, ¿no es cierto? Entonces, es como muy difícil para mí, sobre todo, establecer un arquetipo del votante, digamos, hoy por hoy, viendo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Ahora, también el votante hoy por hoy, ¿no es cierto? También es un votante que se conduele, es un votante también que genera, que se mueve por el miedo, si no construye no hubiera tenido la bancada que tuvo finalmente en el 2003, en el 2023, perdón. Complicado todo, complicado todo, porque al final yo pido respuestas y yo pensando en que, bueno, y ahora sí voy a definir qué es que mismo pasa, y siento que después caemos en lo mismo, en esta incertidumbre de no saber qué está sucediendo. Si tenemos 4 años más, por ejemplo, tú decías que no, Daniel Noboa no es algo como a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Si tenemos 4 años más del mismo discurso y del mismo actuar de Daniel Noboa, ahí entonces se evidenciaría tal vez ciertas, no sé si llamarles crisis, como me dijiste al inicio, pero sí se evidenciaría tal vez, lo digo así como pienso yo, ciertas crisis a nivel de democracia, a nivel de funciones del Estado, antes nunca vistas, o creo que reflejaría exactamente lo que la gente en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador está pensando, que hace falta que venga algún dictador suelo o alguna gente que ponga mano dura para un poco poner en orden las cosas. Sí, digamos, yo creo que un escenario altamente probable a largo plazo, si es una crisis de gobernabilidad, ¿no es cierto?, que lesiona también la democracia. Eh, no solo si gana Noboa, digamos, si gana cualquiera, porque finalmente las crisis de gobernabilidad, a diferencia de lo que muchos piensan, no solo está relacionada con quién ostenta el poder, sino Sí, también con cómo está sostenido el tejido social, digamos, ¿no? Es decir, el 2024 es el segundo año más violento en la historia del Ecuador, ¿no es cierto? Hay unas cifras, digamos, terroríficas de violencia, desempleo, pobreza, pobreza extrema, humor social, desconfianza interpersonal, desconfianza en el Estado. Entonces, claro, no tiene solo que ver finalmente con quién se sienta en Carondelet o quién esté liderando la asamblea. Uno ve, por ejemplo, la composición de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, ¿no? Es decir, digamos, el Consejo Municipal de Ambato, por ejemplo, fraccionado, el de Quito en sí mismo fraccionado, es decir, la gobernabilidad para mí es la gran tarea a futuro, ¿no es cierto? Y el problema es que nosotros estamos enfrentándonos a una crisis extraordinaria y no tenemos liderazgos extraordinarios, tenemos liderazgos y procesos ordinarios, digamos, ¿no? Es decir, son procesos ordinarios que simplemente relatan lo que está sucediendo y, claro, no plantean una solución a este Ecuador policrítico, digamos, ¿no? O sea, Ecuador no sí. es que vive una crisis energética solamente. La crisis energética tiene derivados, derivados finalmente de crisis social, de crisis de violencia, de crisis económica, evidentemente. Entonces, claro, no estamos viviendo algo que no hemos visto antes, ¿no es cierto?, como país, y no estamos viendo liderazgos que no hemos visto antes. Estamos viendo los Sí. mismos liderazgos de siempre. Primero tengo que agradecerle por entender la pregunta que acabo de hacer, porque después que la hice, ni yo misma me entendí. No, no, Tenía que ver. es la única que he entendido. Hasta ahorita es la única que he entendido. Porque cuando la hice, dije, ¿qué quise decir? Sí quería hablar de gobernabilidad, pero no sé cómo la hice, así que agradezco mucho esa respuesta. Pero tenía mucho que ver con lo que usted puso el otro día en Twitter, que decía, ¿qué sabe Novoa que le permite actuar con ese desparpajo frente a la ley? O mejor dicho, ¿qué no sabemos nosotros qué sucede para que un gobierno y un presidente haga y deshaga sin importar las consecuencias, sabiéndose impune? Al inicio ya me explicó un poco sobre el tema de la institucionalidad, pero claro, cuando usted dice, ¿qué sabe él? ¿A qué se refiere también? Que le pueda dar la potestad de poder estar 4 años sin que pase nada. Pero, digamos, ni siquiera esta violación sistemática de la ley de la Constitución. Es decir, ¿qué sabe Noboa que no sabemos nosotros? Que es un presidente que puede subir el IVA, que el manual te dice no subas el IVA, que elimina subsidios, no hay que eliminar subsidios, ¿verdad? Que te deja 14 horas sin luz y no pasa nada. Es decir, ¿qué sabe él que no sabemos nosotros? Que la institucionalidad siempre le funcionará, que creando institucionalidad o, digamos, haciendo que la institucionalidad gire alrededor de sus intereses, él puede lograr sus objetivos.
eh, que finalmente siempre las Fuerzas Armadas y la policía le va a sostener. ¿Qué sabe que nosotros no sabemos, digamos, ¿no? Ya. Porque claro, el problema, como yo decía, el problema de Noboa y el problema Noboa en sí mismo es que finalmente Noboa, digamos, en mayo, junio, se sentará en Carondelet si gana las elecciones, ¿verdad? Y claro, quizás él sabe que va a tener mayoría en la asamblea, por lo tanto no está preocupado de un juicio político, ¿no? O sabe finalmente que va a tener mayoría en el Consejo de la Judicatura, o que va a tener mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, o que la Corte Constitucional no le va a decir nada, o que el Contralor, digamos, no va a hacer absolutamente nada. Es decir, ¿qué sabe él que nosotros no sabemos, digamos, ¿no? ¿Qué sabe él finalmente que le hace dormir tranquilo cuando, ¿no es cierto? El manual te diría que todo lo que estás haciendo va a tener consecuencias en el mediano o en el largo plazo. ¿Tendrá consecuencias? ¿Él sabe algo o simplemente le gusta ser, estoy personalizando, o su gobierno le gusta ir siempre caminando al filo de la navaja, digamos? Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Él sabe quién va a ganar el concurso de fiscal general del Estado? Ujú. Claro, y, ¿No? bueno, yo le agregaría el tema de, ¿sabe que siempre va a contar con el apoyo de Estados Unidos? O sea, eso también es algo que también interfiere muchísimo en la política. Hay alguien que pregunta aquí, y me encanta esta pregunta, dice, ¿qué es la gobernabilidad? ¿Acaso es no hacer oposición? Y eso le preguntaba yo a Agustín Burbano ayer, porque cada vez que viene un nuevo gobierno, y sobre todo de derecha, ahí están todos para decir, vamos a la gobernabilidad y vamos a votarle por el 15% de IVA. Y claro, yo en mi posición más radical digo, no, carajo, pues no puedes votar por eso. Pero no, es para que no digan que no dejamos gobernar. Y esta pregunta me gusta, o sea, ¿qué realmente puede implicar la gobernabilidad en un futuro muy cercano en donde tal vez no gane ni el correísmo, no gane la izquierda y vuelva a ganar una derecha en donde ahí vienen todos a decir, vamos a apoyar con la gobernabilidad? O la oposición también es parte de la gobernabilidad. ¿Qué dijo el Agustín Burbano para decir lo mismo? No, mentira. A ver, la gobernabilidad finalmente es, en mi criterio, un estado, ¿no es cierto?, un estadio en donde hay dos elementos. El primero es el respeto irrestricto a la ley, es decir, la gobernabilidad tiene relación con el respeto irrestricto de la ley, algo que en Ecuador es totalmente desconocido desde que somos república. Es decir, a mí nadie que me venga a decir que Moreno, Lazo y Noboa son los únicos que violaron la ley. Todos violaron la ley. Correa, Febres Cordero, todos, digamos, ¿no es cierto? Sí. Porque en el Ecuador, digamos, y quizás en la región, parecería ser que la ley es subjetiva, ¿no? Y lo vemos finalmente en nuestro accionar diario, es decir, me paso el semáforo en rojo porque el semáforo en rojo no es taxativo, es subjetivo, me está diciendo que si quiero frene, si no, no, digamos, más o menos, ¿no? Entonces, para mí, el respeto irrestricto a la ley y, evidentemente, a la institucionalidad. Y el segundo, que tiene que ver finalmente con saber conflictuar. Es decir, es que el problema de las sociedades latinoamericanas es que le tenemos tal terror al conflicto que automáticamente el conflicto requiere de represión, digamos, y de anular al otro. Entonces violentamos el hecho de la existencia de la otredad, cuando a la larga lo que necesitamos hacer es saber conflictuar, ¿no? Es decir, Claro. saber conflictuar como el arte democrático, digamos, ¿no? Confiar que el Estado administre las tensiones sociales, que haya institucionalidad fuerte. La gobernabilidad es que la democracia funcione, digamos, ¿no es cierto? Es que lo constitucional, digamos, se ponga a prueba y finalmente funcione. ¿Cómo? Y aquí hay que decirlo, ¿cómo funcionó con la muerte cruzada? Es decir, ahí probamos a la Constitución y la Constitución funcionó muy bien. Legalmente, Lazo constitucionalmente declaró la muerte cruzada, mandó a la casa a los asambleístas y él se fue a la casa también y convocó elecciones. Por primera vez la Constitución estuvo a prueba y funcionó. Eso es gobernabilidad, digamos. Acabo de ver esta noticia. Yo en la tarde traté de hablar con Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, y por ahí me pudieron decir, no él directamente, pero fuentes me supieron decir que debido a que mencionó que la vicepresidenta es Verónica Abad, había sido amenazado por parte del gobierno. Y de hecho, acabo de ver la noticia de que el presidente Daniel Noboa denuncia al secretario general de la Asamblea por arrogación de funciones y que la Secretaría General de la Asamblea devolvió a Noboa el decreto ejecutivo 500, esto ya lo habíamos visto, ya que incumplía lo establecido, etcétera, y el secretario indicó que en los casos de fuerza mayor para la ausencia temporal del presidente no está la campaña electoral. Y pues Daniel Noboa lo denuncia por arrogación de funciones y que está notificado para rendir declaración. ¿Qué tipo de gobernabilidad puede existir en un gobierno que cualquiera que le hace frente, lo acabas de decir tú, Pedro, cualquiera que le hace frente, sea la asamblea, sea la corte, sea no sé qué, sea una periodista,
va con todo. O sea, ahí sí ya estaríamos echando al tacho de la historia, ¿cómo es? De la basura de la historia, la gobernabilidad. No, no existe si no nos permiten hacer esto que nos compete, ¿no? Pero, a ver, pero la gobernabilidad no quiere decir que el presidente Noboa no denuncie. Está bien que denuncie, muy bien, Ujú, yo estoy de acuerdo con que denuncie. El tema es que la institucionalidad funcione, que diga gracias por su denuncia, señor presidente, vamos a investigar y no, aquí no hay delito, digamos. Es decir, esa es la gobernabilidad, que yo tenga el derecho de denunciar, pero que la institucionalidad diga, no, aquí no hay delito. Y en el Ecuador eso no ha sucedido desde que yo tengo memoria finalmente, ¿no? Porque la judicialización de la política ha estado presente siempre, digamos, históricamente. La judicialización de la política debería estar al lado del cóndor en nuestro escudo nacional, digamos, ¿no? Es decir, es ya parte de nuestra vida. Entonces sí, digamos, la adicionalidad, la gobernabilidad es eso, es que los pesos y contrapesos funcionen, es que un presidente que haga lo que le dé la gana, pero que finalmente vea consecuencias en sus actos. El presidente, el alcalde, la asamblea, un juez, la fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Ah, qué fastidio, qué fastidio. Te voy a hacer la última pregunta y tiene que ver con esto que ya venía discutiendo con algunas personas y me gustó este comentario ayer de Daniel Sancampero y él evidentemente él ha dicho que él es correísta y todo. Y sin embargo, este comentario me gustó mucho porque también se hace una crítica desde esa postura. Dice, mi humilde, tonta y no requerida opinión sobre la campaña del movimiento es que en el correísmo nadie está ejerciendo un liderazgo real a nivel nacional. El Mashi es el líder y hace lo que puede, pero está en otro continente. Aquí cada quien va por su lado, cada uno con su propia estrategia innovadora de comunicación, o ya directamente otros solo se enfocan en su campaña de forma personal. Por eso se cometen tantas, dice, cagadas cada ciertos días. No solo pregunto desde el correísmo, pero es la primera parte, sino de entre todos los partidos. Yo sí estoy viendo, yo sé que no hay que llamarle crisis, pero digamos temas, problemitas con respecto a la comunicación. Siento que tanto en la Revolución Ciudadana como incluso en otros partidos no se está viendo una conexión directa con los fundamentos del partido, con lo que quiere los partidos, con cómo hay que llevar una campaña, qué palabras, qué eslogan tienen que repetir, qué canción tienen que cantar. O sea, siento que la organización está muy diluida y no sé si lo ves así también. Y empecemos por la Revolución Ciudadana. Es que digamos, yo entiendo que hay observaciones del tema de la comunicación, que es correcto y está bien. Sí, finalmente uno puede decir, hay errores de comunicación, pero no creo que el problema es la comunicación, creo que el problema es un tema vital y que veo en todos los movimientos y en todos los candidatos, es la ausencia de identidad. ¿No? Es decir, ¿qué es la identidad finalmente? La identidad es lo que tú eres y lo que no eres finalmente, ¿no es cierto? Pero la identidad es una suma de cosas. En ICARE nosotros hemos desarrollado una ecuación finalmente para construir identidad, ¿no? La identidad son tus rasgos diferenciales, son tus atributos, es lo que eres, es lo que no eres, es lo que te demandan, es lo que tú ofreces, ¿no? ¿Cuál es la identidad ahorita de la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es la identidad finalmente ahorita del Partido Social Cristiano? ¿No? Le escuchaba a una candidata a la Asamblea por el Partido Social Cristiano decir que es terrible lo de los chicos de las Malvinas, que está bien, y decía, es terrible, esto se parece a los hermanos Restrepo, y decía, por amor de Dios, nadie le explicó finalmente que hay una relación entre hermanos Restrepo y Partido Social Cristiano, en fin. Entonces, claro, no hay una lógica identitaria ahí, ¿no es cierto? Entonces, claro, tú tienes, para mí, el único candidato que tiene una identidad es Daniel Noboa, y es la identidad del presidente candidato, exactamente, ¿no? Claro. Cuestionable, criticable, sí, pero él te lo dice, ¿no es cierto?, en estos metamensajes. Yo soy el presidente candidato, sí, claro. Yo voy a repartir, no él, ¿no? Pero el gobierno va a repartir cocinas de inducción, claro, por supuesto, ¿no? Es decir, su identidad es la de un líder fuerte, ¿no es cierto?, que toma decisiones independientemente de quién le diga que no, que lo puede hacer porque hay una institucionalidad que lo permite. Y si no estás de acuerdo, pues te aplico finalmente todo lo que tenga que ver con la ley o con la paraley, digamos, ¿no? Esa es una identidad clarísima. Yo criticaba Eh, mucho finalmente, por ejemplo, a Guillermo Lazo y decía en Carondelet, cuando él era inquilino de Carondelet, no hay espejos porque Lazo no tiene una identidad. Noboa tiene una identidad clarísima finalmente. Yo me equivoqué en la lectura cuando decía que Noboa no tiene una identidad. Esa identidad finalmente es esa, la de alguien que toma decisiones por él
para él y que no depende de absolutamente nadie más. Es decir, él por decreto designa finalmente quién es el presidente, quién es la presidenta y quién es la vicepresidenta. Se acabó el cuento, ¿no? Esa es una identidad. El resto de candidatos, de proyectos, de procesos, no tienen una identidad, porque además no han ido mutando con el tiempo. Es que a mí me da mucho chiste esto. Es decir, la identidad, digamos, quizás de la Revolución Ciudadana es una identidad más ideológica. Con esto no quiero decir que no hay identidad ideológica, está bien, pero finalmente se están disputando otras cosas y sus voceros, el FMI, la larga noche neoliberal, es como no hay un empate finalmente en las lecturas cualitativas, no se está entendiendo de qué va finalmente esto, se enarbola el respeto a la Constitución como la gente, como si a la gente le importara, entonces no hay, digamos, una lógica que además se aplique al contexto. Ok, ok. Siempre me deja peor, por si acaso. Siempre, siempre lo mismo contigo. Pero de verdad, de Pedro, muchísimas gracias por aclararnos un poco las cosas, digo yo. Y hay que seguir analizando. Mientras más hablemos, mientras más analicemos, más informados vamos. Más tristes, claro, porque tenemos más información que no nos gusta, pero por lo menos más informados y ver qué pasa el 9 de febrero. Pedro, a descansar y de verdad muchísimas gracias por estar siempre en Ingobernables. Ya veo que tu preferido es No, por Jacobo favor. García, entonces raro que estés acá. Es mi preferido y lo digo claramente. Un abrazo. Te quiero mucho, chao. Igual.